Y empezamos. Bueno, un saludo a todos. Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar analizando el artículo eh, pasado, que incluso pues hablaba de que ya el petróleo llevaba 9 aumentos seguidos, que no había pasado esto hacía muchos años. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es la principal razón por la cual el precio se está cayendo. Eh, Entonces acá tenemos pues el resultado de los inventarios de petróleo. Vemos que hay un aumento no solo consecutivo, sino que es significativo. O sea, los aumentos son de 5 millones en adelante, que esto es bastante, bastante alto. Me explico, normalmente en el pasado teníamos aumentos de 2 de 1 millón, más o menos, ¿no? 1.7, 1.8, cuando eran 2.3 era más o menos alto. Cuando teníamos un aumento de 5.3 millones de barriles de petróleo, era algo que movía los mercados tremendamente. Era un dato a tener en cuenta, ¿vale? Pero que tenemos aquí, cada semana tenemos aumentos de 7, casi 8, esto es 6, 6.4, 6.3, 3, 5.7, 10 y 4.8, ¿vale? Eh, Vamos con el calendario macroeconómico en Investing. El día de hoy que tuvimos, pues hoy tuvimos un aumento, si no estoy mal, creo que fue de 4 algo, 3.5, mira, acá está 3.5, aumento de inventarios de petróleo crudo de la AIE, nos revela un aumento de 3.5 millones de barriles de petróleo. Eso es un aumento bastante, bastante grande. Ahora, sí que es cierto que es mucho menor que lo que hemos tenido las semanas pasadas y mucho menor que el que tuvimos la semana anterior, pues fue de 4, aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, tuvimos un aumento de 4.8, entonces eh, sí que es cierto que hubo un descenso en correlación con la semana anterior, por eso Investing lo marca como negativo el dato, pero realmente pues es un dato entre comillas positivo pues para los americanos, ¿no? Necesitan tener bastante petróleo y que su precio baje, ya que su moneda está respaldada pues con el petróleo, ¿no? A contrapartida. Es decir, si el petróleo sube, pues el dólar se va a debilitar, puesto que si el petróleo baja, el dólar se fortalece. Continuemos. En cuanto a la gasolina, tuvimos un descenso en la gasolina, un descenso ya un poco pues menor que el que tuvimos la semana anterior, pero igual sigue siendo un descenso. Y ahora hay que tener en cuenta pues que también se estaba previendo que fuéramos a tener un aumento significativo, no, pero sí un leve aumento de gasolina. Entonces, ¿qué datos tenemos? Analizando pues el factor macro ya fundamental, que hay un aumento de petróleo, hay descensos de gasolina y se estaba previendo un pequeño aumento, pero por el contrario tuvimos un pequeño descenso. En cuanto al petróleo, sí se previó un aumento, el aumento fue mucho más alto de lo que se esperaba, pero menor que el de la semana anterior. Bueno, entonces tenemos esa información. Entonces, a esto le sumamos la 10ª semana consecutiva de aumento de petróleo, ¿vale? Eh, que expliqué en mi artículo anterior. Eh, en contrapartida tenemos la gasolina, que también influencia pues la cotización del petróleo y los movimientos del mercado cuando abre la bolsa. Se mueven muy similares, ¿vale? Y uno va detrás del otro. Entonces, ¿qué pasa con la gasolina? Aquí sí que hemos tenido uno que otro aumento, pero más hemos tenido descensos. Entonces, a medida que van aumentando los inventarios de petróleo, también hemos tenido descensos de la gasolina. Entonces, nos da una relación un poco mixta. Los aumentos no son muy grandes, los descensos tampoco, pero sí que tuvimos 3 descensos continuos muy grandes, que los podemos ver aquí en la pantalla, que fue menos 2.0 millones, 4.8 y 3.1. Que estos descensos pues ya empiezan pues como a presionar un poco los precios al alza. Entonces,
es bueno tener esto en cuenta, porque es que el petróleo nos puede hacer una jugada bueno, va en una tendencia bajista, pero puede tener unas pausas, que es lo que explicaba en el artículo anterior. Entonces, acá podemos ver el tema que yo hablo de las pausas. Volvemos acá. Esto fue la semana anterior. Acá es cuando escribí el artículo. Y vamos a ver el precio como se encuentra actualmente. Y bueno, por último, mencionaba pues que si el precio rompía lo que era su mínimo, que se ubicaba más o menos en los $50 con 79, los 52 dólares con 79. De romperlos iba a caer fuertemente y su pausa se ubicaría en los $50, ¿vale? Ya lo que mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, ya aquí tenemos el precio, pues como se desarrolló. En ese momento de escribir el artículo estábamos ubicados aquí. Ahora vamos a contextualizar todo. El precio hizo los retrocesos de los que habíamos hablado, se mantuvo en este rango, pero sí encontró la fuerza para avanzar y romper pues el 52,79, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó posteriormente? Pues sí cayó fuerte hasta los $50, ¿no? Esto está como a unos puntos de los $50, ¿vale? Este gráfico que vemos aquí, este petróleo, vamos a ponerle aquí CL, que es pues petróleo. Vamos a ponerle aquí el Brent, y aquí una G de gasolina, ¿vale? El Brent es una referencia más del petróleo, solo que esta referencia pues los utilizan países que venden petróleo, ¿no? Como por ejemplo Colombia, Venezuela, Arabia Saudí, bueno, ¿vale? Es otro tipo de referencia que tiene una diferencia más o menos de unos $10, ¿vale? Actualmente la diferencia es como de unos 8, que la pueden ver, como unos 8 $9. Con el petróleo es más caro, ¿para qué? Pues para que esos países puedan vender un petróleo mucho más costoso. Precisamente para eso existe esta otra referencia de petróleo, ¿vale? Pero esta es la que nos interesa a nosotros, pues esta es la que operamos, es la referencia americana, el petróleo ligero de Texas. Entonces, ya actualmente ese es el cierre, cerró la bolsa y nos da un cierre en 50, a ver, con 31. Bueno, este cierre es interesante, pues hay que tener dos cosas en cuenta aquí actualmente. Vamos a borrar esto y hacemos un poco de zoom en la gráfica del petróleo. Listo. Entonces, no sé si se alcance a ver muy bien aquí. Aquí se ve un poco más claro. Pero el precio cerró debajo del mínimo que hizo el día anterior. Estos son los datos que hay que tener en cuenta al momento o en el momento de analizar pues un gráfico. ¿Dónde están los cierres? Es súper importante porque allí puedes determinar si el precio sí pudo avanzar, digamos, su resistencia o pudo romper pues el soporte, ¿ya? En el cierre te das cuenta dónde cerró, ¿vale? Entonces, hay que tomar en cuenta pues el día anterior, que cerró, digamos, más o menos en los 50 con 40, con 30 y punta, ¿vale? Eso quiere decir que se encontró bastante oferta, bastante demanda en este nivel, puesto de que si el precio cierra debajo de él, las operaciones que se han hecho en ese precio deben de estar sufriendo pérdidas. Por tanto, deben de ser cerradas, ¿vale? Es básico esto. Si ya entras en pérdidas, pues debes de soltar la posición. ¿Qué pasa posteriormente luego de soltar una posición? Bueno, pues al soltarla, estarías vendiéndola al mercado, por tanto, pues el mercado caería aún más. Entonces, ya aquí tenemos pues una buena señal de que el precio podría bajar, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que se encuentra muy cerca del mínimo semanal, ¿vale? El mínimo que hizo el viernes, que podemos ver esta caída fuerte aquí el viernes y cerró
eh, más o menos en los 40, 50,40, pero hizo un mínimo. El lunes hizo otro mínimo, ¿vale? Lo tocó el mínimo, no lo pudo pasar y pues se creó en decisión. Entonces, estamos debajo del mínimo anterior, del día anterior, pero sobre el mínimo de la semana pasada. Entonces, para que el precio nos dé una confirmación de una continuación de la caída, debería de romper este mínimo que estoy planteando. Es decir, que debería de cerrar más o menos en el cierre diario, ya sea mañana o pasado mañana, debería de hacer un cierre debajo, más o menos debajo de los $50 por barril. Yo hablaba en mi artículo que $50 era el precio donde se dirigiría el petróleo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí necesita un barril de petróleo por sobre los $50 porque eh, pues necesita generar esos beneficios, ya que, o bueno, no Arabia Saudí, hablemos más bien de la OPEC, ¿no? La OPEC necesita estos precios porque hay países que les cuesta bastante producir su crudo. Sabemos que Arabia Saudí es el país donde el crudo es mucho más barato por muchas cosas, tanto porque su ubicación geográfica les eh, provee un petróleo muy, muy fácil de refinar, ¿vale? Eso es, digamos, ya cuestión de azar, ¿vale? Es el petróleo más fácil de refinar y aparte, pues tienen la tecnología para hacerlo más barato, ¿vale? Pero de igual forma, ellos necesitan que la organización como tal tenga los beneficios. Entonces, por tanto, un petróleo arriba de 50 es sumamente necesario. Eh, por otro lado, Estados Unidos obviamente lo necesita bastante costoso. Entonces, aquí entramos en un terreno en el que vamos a tener presión alcista, como obviamente la vamos a tener bajista, pero no podemos estar enceguecidos por que el precio va en una tendencia continua a la baja y simplemente abrir operaciones de compras, perdón, de ventas. ¿Qué podría pasar en esos pisos? Bueno, algo probable es que el precio se rebote, ¿cierto? Pero no entre en una tendencia alcista, puede tener unos retrocesos, puede que haya un rango, ¿vale? ¿Dónde ubicaría yo los rangos? Bueno, los precios claves sería evidentemente pues el, el 70, en el 52,79. Lo que vamos a hacer acá, que es el precio pues que tenemos marcado anteriormente. Ahora, desde luego de ser soporte, ahora es resistencia, ¿vale? Y pues el mínimo del rango estaría ubicado pues en los $50 por barril, más o menos, ¿vale? Para poder continuar esta caída. Entonces, ¿cómo se puede operar esto? Bueno, en una sesión americana o tal vez europea, en un cierre de una vela de 1 hora, ¿vale? Basta para poder entrar en ventas. En un cierre por debajo de este nivel, ¿vale? Los que prefieren utilizar cierres diarios, pues ya esperarían pues el cierre del día y luego pues entrar en ventas. De lo contrario, yo realmente no creería que el precio pueda avanzar. Tenemos que tener este cierre diario para que el precio lo haga. Ahí nos confirma. ¿Qué es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que tenemos evidentemente el precio del, del perdón, que tenemos aumento en los inventarios de petróleo. Este aumento va a presionar el precio a la baja, pero lo determina su cierre diario, si puede continuar o no, ya que se encuentra en los mínimos de la semana. Eh, en los otros dos tenemos pues el Brent londinense y la gasolina. Nos muestra aquí este gráfico que el Brent también cerró por debajo de su mínimo anterior, ¿cierto? Del día anterior, pero sobre el mínimo de la semana anterior. Caso contrario, la gasolina, tenemos un cierre debajo de su mínimo anterior y debajo del mínimo de la semana anterior. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la gasolina es la única que ha tenido descensos, ¿vale? Entonces, pues los descensos nos pueden hacer un poco de retrocesos, ¿vale? De marear un poco el precio. Entonces, si el mercado
no le interesa mucho que haya un descenso en cuanto a la gasolina y es presionado a la baja, pues no habría razón por la cual el petróleo tenga que detenerse en los próximos días. Entonces, aquí la visión es bajista, pero pues hay que tener mucho cuidado ya que se encuentra en los mínimos de la semana pasada. Creo que hasta aquí va la explicación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera eh, preguntar para incluirlo antes de finalizar el Zoom. Para dejar hasta aquí. Vale, entonces voy a finalizar el Zoom. Luego subiré un artículo eh, en Investing, pues explicando un poco más a profundidad hacia qué niveles se puede dirigir el precio eh, y pues los puntos claves a tomar en cuenta. Vale, espero que estén todos muy bien y que tengan un excelente día.